Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos. Eh, el tema del que voy a hablar, para quienes estuvieron y tuvieron el placer de escuchar la presentación del doctor Jorge Leiva ayer, el doctor Jorge Leiva lo dijo más o menos en 1 o 2 minutos de su intervención cuando habló del principio de integración del derecho público. Yo voy a tratar de llevarlo un poquito más de lo general de lo que lo mostró el doctor Jorge Leiva y tratar de aplicarlo al procedimiento administrativo, disciplinario en parte, pero también tengo varios temas en los que me gustaría enfocarme. Eh, Principalmente necesito hacer nada más la aclaración de que en este momento al trabajar para un gobierno local, mi posición es muy mía, nada más mía y única y exclusivamente mía, no representa ni de la asociación y mucho menos del departamento legal en el cual yo me desempeño en este momento. Este principio de integración del derecho público que vamos a empezar a ver acá, y por cierto, la presentación y el artículo en sí sobre el principio ya lo tiene la asociación para que lo pueda distribuir y entre todos ustedes lo compartan. Vamos a verlo de la siguiente manera. Pensemos que el derecho es como un rompecabezas. Y ese rompecabezas que es muy grande, a veces nos pueden faltar piezas. Nos puede hacer falta una pieza para completar la imagen. Y entonces, pues a diferencia del rompecabezas real, en donde no podríamos terminar de armarlo, en el derecho público vamos a encontrar este principio de integración para empezar a tratar de darle forma a esa imagen que nosotros estamos armando. ¿Por qué es tan importante este principio de integración? Bueno, porque asegura que el sistema normativo administrativo pueda resolver las situaciones jurídicas a las cuales le tiene que hacer frente, incluso en ausencia de normas específicas. Y, insisto, tal como lo explicaba el doctor Leiva Poveda ayer, deja muy clara la jerarquía de las fuentes supletorias y nos proporciona entonces un orden preciso para la aplicación de fuentes alternativas, eliminando la discrecionalidad en la selección de normas supletorias. Voy a tratar de dar un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, es muy normal que cuando un administrado ha pagado un tributo y no era sujeto de este tributo o estaba exento del tributo, recordemos que las dos figuras son distintas, y pretenda recurrir a la prescripción decenal que encontramos en el Código Civil, eh, por conveniencia, obviamente, por conveniencia, en vez de acudir a la prescripción, por ejemplo, del artículo 43, si la memoria no me falla, del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Don Vamos a ver. Hernán, disculpa que te interrumpa. Es que hay quienes dicen de que no logran apreciar la presentación. Ok, se supone que yo la estoy pasando. Yo No, sí la puedo ver, no sé. Veo dos personas que han puesto que no la pueden ver. No sé si será algún tema con el internet de ellos. dice yo Hay sí la quienes puedo. dicen que se ve muy pequeña. Sí, bueno, ya eso sí está. Igual no se preocupen tanto por la presentación. Yo estoy ya muy viejito, entonces casi no uso presentaciones y en todo caso la van a tener ahí a su disposición. Muchas Vean, gracias. ok, continúo. Entonces, muchas veces el litigante, los colegas que están por ahí trabajando, a veces por desconocimiento, a veces por viveza, acuden a cuerpos normativos que no son los que van a funcionarnos para hacer esta integración. Por eso es tan importante, pues, entender algo que, si la memoria no me falla, decía el doctor Ginesta Lobo, que es que el derecho privado le es
La palabra, digamos, que yo utilizaría es repulsivo al derecho público. Es un lugar a donde trataríamos de no ir haciendo el máximo esfuerzo. Bueno, cuando hablamos de este principio de integración, vamos a tener claro algo muy importante, y es que se va a privilegiar sistemáticamente a las normas del derecho público. ¿Por qué? Porque se establece una preferencia metodológica para por las fuentes propias del derecho público, reconociendo su especialidad y su autonomía y asegurando la coherencia del sistema normativo. Esto lo vamos a encontrar específicamente en el artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública, pero haciendo un poquito de interpretación sistémica o dándole coherencia con todo el cuerpo de la Ley General de la Administración Pública. Después de leer el artículo 9, deberíamos irnos al artículo 6 y 7 de la misma ley, y luego, aunque parezca extraño, deberíamos de volver hacia adelante e ir hacia el artículo 10 de la misma Ley General de Administración Pública para entender cómo podemos ir interpretando este sistema. Como les decía, el primer párrafo del artículo 9 dice: el ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otras ramas del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios. Al analizar este artículo rápidamente, entendemos que se establece la independencia del ordenamiento jurídico administrativo y que se reconoce la autonomía científica de este derecho administrativo. Sigue diciendo el artículo 9. Para regular y aplicar las normas administrativas se tendrá en cuenta la norma específica sobre la general y el texto normativo sobre la interpretación que del mismo se haya hecho mediante jurisprudencia o doctrina. Esta segunda parte que les estoy leyendo, necesito que la recuerden muy bien por algo que voy a exponer finalizando de los casos prácticos que traigo para que los tengamos presentes, en los cuales aviso, no tienen por qué concordar conmigo, pero se basa precisamente en esta segunda parte de este artículo 9 que estamos leyendo en este momento. ¿Qué se establece en esta parte? Bueno, el principio de especialidad normativa, se prioriza el texto normativo sobre la interpretación jurisprudencial y doctrinal, y se reconoce el valor de la jurisprudencia y doctrina como fuentes interpretativas. Y empezamos a encontrar este principio, por ejemplo, resuelto por la Sala Constitucional en la resolución 5271 del 2011, cuando dice que el ordenamiento jurídico administrativo tiene autonomía respecto de otras ramas del derecho, lo que implica que las lagunas deban integrarse acudiendo en primer término a las normas escritas y no escritas del derecho administrativo. Entonces, la forma en la que lo vamos a entender este principio es en que nos reconoce una autonomía científica, en que existe un gran cuerpo de derecho administrativo. Aquí voy a hablar específicamente del régimen municipal. Es muy curioso cómo cada 4 años quienes ingresan, especialmente sean los regidores o en las regidoras, o en los síndicos o en las síndicas, creen que el código municipal es la única fuente de derecho a la cual se debe de recurrir porque están pues en una municipalidad. Y lo cierto es que este principio de integración del derecho público, del derecho administrativo, lo que nos demuestra es que el derecho administrativo es pero tan amplio y especialmente en el régimen municipal, que vamos a tener que entenderlo como un cuerpo gigantesco de normativa específica, sobre los cuales, por supuesto, la misma Constitución ha establecido tribunales especializados en dicha materia. Ahora sí, ¿cómo es la mecánica de la integración? Para luego llegar a los ejemplos prácticos. El artículo 9 de la ley establece un orden metodológico preciso para la aplicación de las fuentes cuando existe una laguna normativa. Dice que vayamos a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho, a la costumbre finalmente al derecho privado y a sus principios. Básicamente, ese va a ser el orden que tenemos.
Bueno, en la jurisprudencia, ¿qué vamos a encontrar? Resoluciones de la Sala Constitucional, vamos a encontrar resoluciones de los tribunales contenciosos administrativos. Dependiendo en qué parte del estado estés, vas a tener resoluciones del Tribunal de Servicio Civil. Obviamente vas a tener las resoluciones de la Sala Primera en la materia que le corresponda, dependiendo también de a dónde se haya llevado el proceso, vas a poder necesitar acudir a resoluciones de tribunales de apelación laborales o vas a tener que acudir a resoluciones de la Sala Segunda, por ejemplo. Había hecho un ejemplo muy interesante entre que un tribunal de trabajo en San José determinaba, por ejemplo, que la pérdida de trabajo en un despido mediante un procedimiento administrativo disciplinario era un daño suficientemente grave como para dictar una medida cautelar, mientras que básicamente en la misma fecha un tribunal contencioso administrativo determinaba, por ejemplo, que esto no era un daño suficientemente grave que hiciera necesario que se otorgara dicha medida cautelar. Básicamente lo vamos a ver así. Primero vamos a tener la jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre y por último vamos a recurrir al derecho privado y sus principios, que por cierto es lo que vamos a hacer en dos casos de los que vamos a ver el día de hoy. La jurisprudencia, insisto, y esto también tal vez para los estudiantes de derecho que nos estén viendo, recordemos que jurisprudencia en Costa Rica solamente hay dos lugares donde se genera, sala constitucional, por el artículo 13 de la Constitución, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y el Tribunal Supremo de Elecciones con ciertos matices que le ha dado la Sala Constitucional a su jurisprudencia. A lo demás lo podríamos llamar como antecedentes jurisdiccionales y de hecho aprovecho para hacer un comentario de algo que se mencionó ayer con respecto a lo que es la ciencia y la técnica. La sentencia de mayo del 2024 de la Sala Primera que habla sobre la ciencia y la técnica, para mí es una excelente sentencia, es un desarrollo chiquísimo de leer, que aporta demasiado, pero es solo una sentencia, es solamente una sentencia. Y tan es así de que es solamente una sentencia que el mismo Tribunal Contencioso Administrativo, al citarle esa sentencia a la Sala Primera, ha dicho, miren, eso no es jurisprudencia. Es simple y sencillamente una sentencia aislada de la Sala Primera y como tal, pues ahí está, ahí existe, pero no se le puede dar ese carácter de jurisprudencia. En cuanto a los principios generales del derecho público, pues todos los conocemos, estarían en este segundo nivel de integración. Y en el tercer nivel iríamos a encontrar la costumbre. A este principio ustedes también lo van a encontrar desarrollado principalmente por el Tribunal Contencioso Administrativo con el nombre de plenitud hermética del ordenamiento, que es esa cualidad del ordenamiento jurídico que le permite ofrecer soluciones a todos los casos que se le presenten sin lagunas normativas, que es de lo que hemos venido hablando, de este sistema de integración que garantiza el ordenamiento administrativo para que se resuelva, en buena teoría, cualquier situación jurídica. Vamos a pasar por acá muy rápido. Nuevamente la Sala Constitucional en el 2014 nos reafirma la independencia del ordenamiento jurídico administrativo y establece la prelación metodológica para la integración normativa al decir que el ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otras ramas del derecho, lo que implica que las lagunas deben integrarse acudiendo en primer término a las normas escritas, a las no escritas del derecho administrativo y no a las del derecho privado, en esa misma línea en una resolución ya algo viejita del Tribunal Contencioso Administrativo, así que no hay problema. Ahora sí, vean, este es tal vez el primer ejemplo práctico al que necesito que le prestemos atención. Como don Rafael dijo, pues el suscrito ha escrito, de hecho son 3 libros, lo que pasa es que uno solamente lo publiqué online. Ha escrito 3 libros, uno sobre la ley 9635 y otro sobre la ley 10.159, ley marco de empleo público.
La ley marco de empleo público en el artículo 21 trae un procedimiento especial para el despido de los servidores públicos. Y una de las curiosidades que trae esta ley es que regula la investigación preliminar. Si alguien de acá trabaja en la caja, de los que está acá, de los que va a ver esta presentación, recordará que la normativa de relaciones laborales de la caja, entre sus artículos 90 y 105, ya regula la investigación preliminar. Pero en el régimen municipal y en algunos otros regímenes sancionatorios, la investigación preliminar no se encontraba regulada. Entonces, ¿a qué acudían los intérpretes del derecho? Bueno, como he venido explicando, acudían a resoluciones de la Sala Constitucional, a pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, incluso algunas resoluciones de Sala Segunda o de algunos juzgados de trabajo. Pero el 10 de marzo del año 2023, al entrar en vigencia la ley 10.159, el artículo 21 regula la investigación preliminar. Entonces aquí pasa un asunto y por eso el tema va enfocado al procedimiento administrativo disciplinario. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo me quedo con lo que ha venido diciendo la Sala Constitucional sobre la investigación preliminar y no la diligencia? No hago absolutamente nada. ¿Qué sucede si yo estimo que esta investigación preliminar la puedo seguir haciendo como la he venido haciendo siempre, porque así estaba establecido básicamente por costumbre siguiendo la jurisprudencia constitucional? Bueno, por principio de integración del derecho público, del artículo 9 de la Ley General de Administración Pública, ahora yo debo de aplicar este artículo 21 de la Ley 10.159. ¿Y qué dice este artículo de la ley 10.159? Dentro de algunas cosas habla de que existe un plazo para hacer esta investigación de un mes. Un mes es lo que hay de tiempo. Y que si durante ese mes no se ha diligenciado por el principio de acción, que tiene que hacer la investigación es el patrono, esta investigación preliminar, pues el asunto prescribe. Antes, los que sean litigantes con algún tiempo y especialmente en el régimen de servicio público, saben que se recurría al extinto artículo 603 del Código de Trabajo y así está en el Manual de Procedimiento Administrativo del 2007, si no me equivoco, de la Procuraduría General de la Administración Pública, de que el plazo de prescripción de la investigación preliminar era de un mes. Bueno, pero ahora ya está establecido en el artículo 21. Ya no tenemos que acudir a lo que sería hoy el 414 del Código de Trabajo, anteriormente el 603, para llenar esa necesidad, porque ya tenemos una norma de derecho público. Aquí han habido bastantes resistencias a esto que les estoy diciendo, y entonces he escuchado es que nosotros somos exclusivos y excluyentes. No sé si hay personas del Poder Judicial o algunos de los que tuvieron esa oportunidad en la caja. Vean, el artículo 2 de la Ley Marco de Empleo Público es muy clara. Aplica al judicial, al Poder Legislativo y a todas las instituciones autónomas. La declaración de exclusivos y excluyentes no tiene nada que ver, nada, pero absolutamente nada que ver con el régimen disciplinario. Eso es otra cosa. Son dos temas distintos. Recuerden que la declaración, así rápidamente, era para estar o no sometido al sistema de empleo público de Mideplan y de servicio civil, y esto es otra cosa. Entonces, ese es el primer ejemplo, pero no es el último. No es el último. Porque resulta, perdónenme aquí un momento para adelantarme. Resulta que este artículo 21 tiene también otro término. Si la memoria no me falla, o es el 415
o el 416 del Código de Trabajo que establecen la caducidad de la potestad disciplinaria del patrono. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significaba que le hacían un procedimiento a Pedro Pérez Pereira, el procedimiento terminaba hoy, se subía el informe al órgano decisor, el órgano decisor conocía el informe, emitía el acto final, pero no lo ejecutaba, no lo ejecutaba. Entonces Pedro Pérez Pereira, al que le notificaron mañana, 6 de junio, que lo iban a suspender 15 días, ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ahí seguía, no había ningún problema con su situación. Bueno, en enero del otro año, alguien revisó y se encontró que esa sanción todavía no había sido aplicada. Entonces se ordenaba su aplicación. Obviamente, los colegas que trabajan para los sindicatos o el defensor privado iba a presentar sus respectivos alegatos, pero el Código de Trabajo, que es la norma supletoria donde teníamos que ir, según el artículo 9 de la Ley General de Administración Pública, decía que esta caducidad de la potestad disciplinaria se daba en un año. Así estaba establecido. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora a partir del 10 de marzo del 2023? Bueno, lo que sucede es que el artículo 22 de la ley 10.159, ley marco de empleo público, dice que una vez estando firme el acto, la potestad para poder aplicar esa sanción caducará en un mes. Entonces, otra vez, principio de integración de las normas del derecho público, ya no tenemos que irnos al derecho privado, ya no tenemos que irnos al Código de Trabajo, que de un pues sí tiene un plazo mucho más longevo que el de la Ley Marco de Empleo Público. Y entonces, ¿qué es lo que va a resultar ahora? Que ahora vamos a aplicar el plazo de caducidad de un mes que tiene el artículo 22. Por eso en la pantalla dice que estamos hablando de supuestos de integración de norma directa y aplicación de normas de derecho público. Porque ya empezamos a abandonar, vean cómo nos empezamos a ir retirando un poco del artículo, perdón, del Código de Trabajo y nos estamos centrando específicamente en una norma perdón, en un cuerpo normativo de el derecho público. Ahora bien, siguiendo con otro ejemplo práctico de este mismo artículo, y es un tema que es mi posición, no se lo he mandado a don Rafael, con mucho gusto se lo puedo hacer llegar a don Rafael, no tendría ningún problema. Pasa lo siguiente, ¿se acuerdan que les dije que recordaran el párrafo segundo de la ley, del artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública? Permítanme, por favor, nada más para yo no tengo una memoria tan prodigiosa como que me presidiera ayer, entonces yo sí tengo que andar buscando los artículos para leerlo correctamente. Dice el artículo, para la efectiva implementación de los, perdón, me fui a otra ley de la Administración Pública. Ahora sí, estaba con la ley de contratación pública, disculpen, ¿no? Dice lo siguiente, caso de integración por laguna del ordenamiento administrativo escrito, se aplicarán por su orden la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la costumbre, el derecho privado y sus principios. Ok, y sus principios. Y arriba nos dice que tenemos que recurrir a otra normativa administrativa aplicable solo en caso de que haya laguna. Bueno, vean qué pasa con el artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público y cómo aplica esta situación acá. El artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público tiene un párrafo final que palabras más, palabras menos,
dice en su parte final, a pesar de que he dicho que todo lo anterior es un procedimiento administrativo, Poder Judicial, Poder Legislativo, Caja Costarricense del Seguro Social, universidades, Tribunal Supremo de Elecciones, municipalidades y todos los demás que se me estén olvidando, ustedes sigan utilizando el derecho que ustedes han venido utilizando siempre sancionando. Y entonces, aquí surge un pequeño problema. ¿Y cuál es el pequeño problema? El pequeño problema es que la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, presentó una acción de inconstitucionalidad que dentro de todas iba contra el artículo 21 de la Ley Marco Empleo Público. Y el Consejo Nacional de Rectores presentó una acción de inconstitucionalidad que del artículo 21 solamente ataca esa última parte del artículo. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, que cuando yo empiezo a integrar el ordenamiento jurídico, el derecho administrativo como un solo cuerpo legal, este servidor hace lo siguiente y dice, el artículo 2 de la Ley Marco Empleo Público dice a quiénes le debe aplicar la ley. Es taxativo. Los únicos a los que no le aplica, si la memoria no me falla, están en el artículo 3. Perfecto. Vamos bien. El artículo 21 se autodenomina a sí mismo como el único y especial procedimiento que se llevará adelante para poder despedir a un servidor público. Seguimos bien. En la parte final, el artículo 21 dice, a pesar de que yo dije que este es el único procedimiento, autorizo, porque es lo que hace el legislador, dar una autorización al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la Caja Costarricense del Seguro Social, al régimen municipal, a las universidades, al Tribunal Supremo de Elecciones, a que sigan utilizando aquellos sistemas jurídicos que ustedes utilizaban. Pero entonces, como yo tengo que aplicar este principio, yo me tengo que acordar que hay algo que se llama la Ley de la Jurisdicción Constitucional. ¿Y qué dice la Ley de la Jurisdicción Constitucional? La Ley de la Jurisdicción Constitucional dice que una vez que se ha admitido para trámite una acción de inconstitucionalidad, esta lo único que impide de la aplicación de la ley es que se emita el acto final. Y entonces acá yo tengo un problema. ¿Por qué tengo un problema? Porque la integración del derecho público me obliga a mí a entender, insisto, es mi posición profesional, que la ley que cobija a los poderes de la República, a las instituciones autónomas y a las universidades, y que me creó un procedimiento especial único para poder llevar adelante un despido, pero que al final me autorizó a seguir utilizando las demás normas, en este momento está en cuidados intensivos, está en stand-by. No existe para dar el acto final. Y entonces acá lo que se me podría cuestionar es decirme, licenciado, pero la ley orgánica del Poder Judicial no está siendo bien, no está siendo vista como inconstitucional, la ley general nadie la está viendo inconstitucional, la normativa de relaciones de la caja nadie la está viendo inconstitucional. Correcto, nadie la está viendo inconstitucional, pero al decirme el artículo 2 de la ley Marco Empleo Público, que esta ley los cobija, y al decirme el artículo 21, que ese es el único procedimiento que se va a seguir para sacar los despidos, y al decirme la parte final, que ella me está autorizando a ir a las otras leyes, o sea, que no las derogó según el 129 constitucional, sino que me dio a mí la oportunidad de seguir utilizando todo ese cuerpo normativo. Ese cuerpo normativo existe, pero no puedo llegar a él. Como les digo,
con mucho gusto le pueden decir a don Rafael, ese no se lo he enviado, pero para que don Rafael lo tenga con ustedes. Después, y estamos en procedimiento administrativo e integración del procedimiento administrativo con este principio. Vean, y creo que esto lo dije en una capacitación que anteriormente me habían invitado y no le han prestado mucha atención. Si hay administrativistas acá, todos recordarán la ejecutividad y la ejecutoriedad del acto administrativo y el artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública, que dice que los recursos ordinarios no interrumpen la ejecución del acto y que el que lo emite puede dictar una medida cautelar y que la ejecución del acto podrá ser forzosa. Todo eso yo presumo que lo manejamos perfectamente. Pero, pero, otra vez, integrando las normas del derecho público, saquen el ratito y léanse el artículo 22 de la Ley Marco Empleo Público. Y el artículo 22 de la Ley Marco Empleo Público dice que el acto de despido se ejecutará hasta que el acto esté en firme. ¿Y cuándo está en firme un acto, estimables colegas? Pues cuando se ha agotado toda la fase recursiva que el doctor Jorge Leiva Poveda nos explicaba ayer magistralmente. Entonces, ahí también podemos hacer aplicación de la interpretación administrativa y podemos hacer aplicación de este principio. Creo que ahí voy con 3 ejemplos, si la memoria no me falla. Bueno, pero yo ayer, conversando con un estimable amigo que no puedo mencionar, le dije que hoy iba a hablar también de otra de esas cosas que a veces se me pasan por la mente y que no sé qué tan bien estarán. Resulta que hay una ley que es la ley 10.235. Esta ley es para un procedimiento administrativo muy específico, muy interesante, que es la violencia política contra las mujeres. Resulta que esta ley, en su artículo 14 y en su artículo 26, establece taxativamente que ni el Estado ni la administración, o sea, entiéndase, el órgano que esté llevando adelante este procedimiento, bajo ninguna circunstancia promoverán conciliación entre las partes, lo cual me parece una total genialidad. Bueno, cuando yo leo ese artículo, yo lo tengo, o por lo menos este servidor lo liga al artículo 10 de la Ley General de Administración Pública. Y me dice, licenciado Cortés, interprete en la forma que mejor garantice la realización del fin público al que se dirige esos 2 artículos. Bueno, esos 2 artículos nacen porque hay una convención Belén do Pará que establece que las mujeres tienen derecho a a sufrir agresiones en varios ambientes, dentro de estos está el político. Pero resulta que a Eduardo Cortés le surge una duda y piensen que podría surgirle a cualquiera de ustedes. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede si quien puso la denuncia, quien colocó la denuncia, dice, ya no quiero seguir este escabroso camino? Estoy convencida de que puede haber otra forma de solucionar este asunto. Y dice entonces, yo quiero conciliar. Bueno, aquí se nos empieza a complicar un poquito el asunto. El artículo 317.e de la Ley General de Administración Pública dice que uno de los derechos de las partes es proponer alternativas. Y entonces, pensando en esto, yo decía, bueno,
podría quedarme yo tranquilo con el artículo 317.e de la Ley General de la Administración Pública, porque el artículo me dice que la parte podrá proponer alternativas. Y si la parte me propone a mí la alternativa de conciliar, pues consideraría yo que eso podría ser suficiente. Pero, a mí me parece, mi criterio profesional, que el 317.es se me queda corto, porque esa propuesta alternativa es bastante genérica. Y entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que hice fue acudir a una especialista en derecho de familia, que no es mi campo, y me empieza a contar la colega que el artículo 196 del Código Procesal de Familia establece que es posible la conciliación en cuanto a protección de personas en estado de vulnerabilidad, y que en ese caso se podría abordar mediante los sistemas de conciliación. Y adicionalmente, el artículo 9 del mismo cuerpo normativo me dice que esta conciliación se tiene que dar mediante mecanismos propios de justicia restaurativa cuando se cumplan criterios específicos. Entonces, ahora sí, va el ejercicio total. La ley contra la violencia a las mujeres en la política, ley 10.235, me establece en 2 artículos que yo, órgano director o órgano decisor, no puedo proponer bajo ninguna circunstancia que exista una conciliación. Sin embargo, siendo un derecho fundamental el poder recurrir a árbitros para conciliar nuestros asuntos, y siendo el derecho, el principio de autodeterminación, el derecho a autodeterminación, un derecho fundamental, recurro al 317.e de la Ley General de la Administración Pública. Pero para darle sentido a qué debo de entender yo que es posible negociar, conciliar, para darle sentido a cuáles son estos criterios que debo de tener en cuenta para ver si es admisible la propuesta que está haciendo, en este caso, la persona denunciante a la que se tiene en este caso como víctima. Considera el suscrito que no quedaría de más recurrir a la interpretación que se puede hacer de estos 2 artículos del Código Procesal de Familia para poder llevar adelante esta conciliación. Ese es uno. Y el otro, sobre el cual ya tengo una resolución, se encuentra, los que manejan mejor el derecho civil creo que me podrán confirmar, o por lo menos así me lo dijo un estimable colega con el que hablé, que este artículo ya venía del Código Procesal Civil. Bueno, yo no lo he encontrado en el Código Procesal Civil, sino que me lo encontré en el Código Procesal de Familia, que es el artículo 38 que procedo a leer. Dice: actuación del Patronato Nacional de la Infancia. En aquellos casos en los que el Patronato Nacional de la Infancia no participe como parte en el proceso y se trate de litigios o asuntos en los cuales está de por medio de la discusión de los derechos de las personas menores de edad, la autoridad judicial está en la obligación de dar intervención en el proceso, para lo cual podrá personarse por medio de representación legal y en su participación ofrecer cualquier tipo de prueba en beneficio de los menores de edad, coadyuvando en el litigio con la parte con la propuesta de soluciones integrales al conflicto. Podrá asistir a la audiencia señalada, recurrir las resoluciones en las formas previstas, siempre que su agravio se derive de la protección de menores de edad. Quien se apersona en su representación se someterá al régimen ordenatorio y disciplinario del tribunal, y además deberá colaborar con la autoridad judicial en cuanto al conocimiento que tenga de la institución. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el procedimiento administrativo? Y entonces tal vez aquí sí estoy haciendo un abuso del principio de progresividad de los derechos humanos. Vean la integración. El artículo 51 de la Constitución Política
establece que el Estado le dará una protección especial a los niños. Resulta que el artículo 308 de la Ley General de la Administración Pública dice que este es un procedimiento que se aplicará cuando pueda verse en juego pues alguna especie de derecho subjetivo, alguna situación en la cual podría verse desmejorada la situación del administrado al que se está procedimentando. Entonces, ¿qué propuse en este escrito del que sí tengo respuesta? Bueno, en esta situación, en este procedimiento administrativo, se estaba llevando a cabo un procedimiento administrativo donde de resultar responsable la persona que se estaba investigando, el único bien familiar, la única casa de habitación que conocen las menores de edad, podía ser llevada a ejecución por la persona no poder honrar la supuesta deuda que se le estaba acreditando. Y mi razonamiento, aplicando el artículo 9 de la Ley General de Administración Pública, 308 de la Ley General de Administración Pública, 51 de la Constitución, protege tanto a madre como a menores de edad, y aplicando el principio de progresividad y el interés superior del menor, todo eso entra dentro de lo que es el principio de integración del derecho administrativo. Estima el suscrito que en un procedimiento administrativo en donde eventualmente podría haberse lesionado un derecho de una persona menor de edad, debería de existir cuando mínimo el emplazamiento por parte del órgano director a la institución que constitucionalmente existe, no para que defienda al funcionario municipal, no para que abogue por el funcionario, por el funcionario público, sino para que esta institución vele, según el 38 del Código Procesal de Familia, por los intereses del menor. ¿Por qué llego a esa conclusión? Bueno, porque el artículo no habla solamente de litigios, sino que habla de o asuntos. Me podrían decir ustedes, es que dicen los cuales esté por medio la discusión de los derechos de las personas menores de edad. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso digo que podría ser un pequeño abuso del principio de progresividad de derecho. Les cuento cómo me resultó el intento. La respuesta, que en este caso fue de la Contraloría General de la República, fue que la madre de los menores de edad debió de haber invocado esta norma procesal al inicio del procedimiento y no alegarlo como una posible nulidad al no haberse utilizado. Me deja un sinsabor porque el Código Procesal de Familia, que yo recuerde, entró a regir hasta el año pasado y el procedimiento es de mucho antes. Y me deja un sinsabor precisamente porque es una norma procesal que yo no podía invocar en ese momento, sin embargo me es más beneficiosa ahora. Pero también me da una pequeña luz de esperanza al decir que la idea no parece ser tan descabellada, por lo menos en la forma en la que resuelve este órgano director de la Contraloría General de la República, al darme a entender, mire, es que este ya no es el momento procedimental oportuno para que usted haga esto. Entonces, al final, estimados escuchas, quienes están todavía conectados, este principio lo que va a obligarnos a hacer es a ir de una ley a otra ley y a otra ley y a otra ley hasta encontrar una solución. El último caso que les quiero comentar no tiene que ver con el procedimiento administrativo, pero muy probablemente sea de ayuda para algunas personas que nos estén viendo. El lunes de esta semana, el régimen municipal se levantó con un gran cambio. Y el gran cambio que tuvimos fue que ya las secretarias o los secretarios del Consejo Municipal no podían certificar. Se acabó
la certificación por parte de los secretarios y las secretarias de los consejos municipales. Realmente no se acabó. Simple y sencillamente que antes, por ejemplo, usted quería saber si podía pedir su prescripción de deudas, entonces usted se apersonaba a al respectivo departamento, pedía la certificación, esta certificación iba donde la secretaria, usted pagaba los timbres correspondientes, los gastos correspondientes y tenía su certificación. Pero el lunes amanecimos con la peculiaridad de que la secretaria del Consejo Municipal ahora solamente certifica asuntos del Consejo Municipal. Y entonces vean qué bonito, porque automáticamente se esparce eso como una llama en un césped muy seco. Y la pregunta es, bueno, ¿y ahora quién certifica? En especial, ¿por qué todavía el Tribunal Contencioso Administrativo exige, por ejemplo, que el expediente administrativo vaya debidamente certificado? Bueno, ¿qué hubo que hacer? Hubo que salir corriendo a la norma general, y la norma general es el artículo 65, párrafo segundo de la Ley General de la Administración Pública. Creo que esta es la forma más práctica que les puedo demostrar cómo aplicar el principio de integración del derecho público. El artículo 65, párrafo segundo, que es el que nos interesa para el ejemplo, dice lo siguiente: la potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano que tenga funciones de decisión en cuanto a la certificación o a su secretario. Les voy a decir cómo aprendí yo a estudiar y a leer. Pues yo lo primero que me tengo que preguntar al leer ese artículo es, ¿qué es un órgano? Y segundo, ¿qué es función de decisión? Si nos vamos a la Constitución, principio de primacia constitucional, el artículo 169 de la Constitución nos da la respuesta y nos dice que hay dos órganos, uno deliberativo y otro ejecutivo. Bueno, si el deliberativo, que es el Consejo Municipal, según el 53 del Código Municipal, ya tiene quien le certifique, pues lo que tenemos que solucionar es lo del otro órgano. Y entonces aquí viene la primera pregunta que muchos se hicieron. Bueno, ¿y será que el alcalde va a tener que estar ahora certificando absolutamente todo? En especial si ustedes leen resoluciones del jerarca impropio de la extinta sección tercera del Tribunal Contencioso Administrativo. La sección tercera hablaba de dos órganos y hablaba de una diarquía. O sea, si nos quedamos solo con eso, pues podríamos llegar a esa conclusión. Pero resulta que el artículo también tiene otra definición que tenemos que buscar, que es quien tenga definición de decisión en cuanto a lo que se esté certificando. ¿Qué es esta definición de decisión? Bueno, la Procuraduría lo define muy bonito, yo lo voy a hacer en más simple. Es decirle sí o no a lo que una persona nos está solicitando. Y entonces tenemos ahora que salir de la Ley General de la Administración Pública y volvernos a ir al Código Municipal. ¿Y para qué nos vamos a ir al Código Municipal? Bueno, porque en el Código Municipal vamos a identificar quién dice sí y quién dice no. Ajá, sí, ahí lo dice. ¿En dónde? En el artículo 171 de la Ley General del Código Municipal, al decir las decisiones de los funcionarios o las funcionarias municipales que no dependan directamente del Consejo tendrán los recursos de revocatoria ante el órgano que lo dictó. Vean que la redacción empieza hablando de funcionario y funcionaria, o sea, de personas individuales, pero luego de alguna extraña manera nos cambia a órgano y nos dice ante el órgano que lo dictó.
Entonces, haciendo utilización del principio del cual estamos hablando y dándole un poquito de sentido jurídico, podríamos decir lo siguiente, acudiendo al artículo 9 de la Ley General de la Administración Pública, en concordancia con el 10 de la Ley General de la Administración Pública y utilizando el 65.2 de la Ley General Pública, entendiendo que la función de decisión va a tenerla aquel ante quien yo puedo recurrir, deberá de ser esta persona y únicamente esta persona quien certifique sobre aquello de lo que tiene decisión en concordancia tanto con el artículo 170 como 171 del Código Municipal. Y ayer, escuchando al doctor Jorge Leiva, le debo de agregar algo más que no había agregado a esto. Hay gobiernos locales que son extremadamente pobres y nunca nombran a nadie. Entonces, el departamento de valoraciones de la municipalidad es únicamente una persona. Y resulta que las personas pues se enferman, las personas tienen vacaciones, las personas a veces las suspenden. Y entonces volvemos a recurrir a la Ley General de la Administración Pública y en un artículo que se mencionaba ayer, que es el 180, vamos a decir que si ese servidor público que debe certificar la situación sobre la cual tiene poder de decisión no está, pues le va a corresponder a su superior jerárquico en esa situación excepcional para que el sistema de los servicios públicos se siga dando, porque trayendo también la Ley General de la Administración Pública, el artículo 4 de la ley establece que el servicio debe ser celero, debe ser continuo, eficiente y eficaz. Entonces, a modo de conclusión, ya di los ejemplos, síntesis de importancia del principio. El principio de integración garantiza la plenitud hermenéutica del ordenamiento jurídico administrativo. Establece una jerarquía clara de fuentes supletorias para resolver lagunas normativas. Reconoce la autonomía científica del derecho administrativo frente a otras ramas jurídicas. Proporciona seguridad jurídica al establecer un método claro para la resolución de lagunas normativas. Y el dominio de este principio de integración, pues considero es fundamental para la práctica profesional, especialmente cuando utilizamos interpretación sistémica. El principio de integración no es solo una técnica jurídica, sino que es una manifestación de la coherencia y la unidad del ordenamiento jurídico administrativo y pues es lo que existe. Les doy un último ejemplo, aunque esto ya no sería integración, pero sí tiene que ver con ver al sistema, al cuerpo del derecho público como un gran cuerpo de derecho público. Si alguno de ustedes quisiera, por ejemplo, tener una licencia comercial para producir cerveza o vino, pues eso no lo van a encontrar en ninguna ley de licencias comerciales de las más de 80 que tiene el país, sino que van a tener que irse a 1901, no recuerdo ahorita muy bien la fecha, en nuestro código fiscal, que es en donde se encuentra la posibilidad de poder hacer este tipo de producciones. El derecho público tiene esta particularidad que es tan extenso, es tan, pero tan grande, que hay que andarlo leyendo y estudiando todos los días para que podamos sacarle el mayor provecho. De mi parte, eso sería y muchas gracias. Muchas gracias, don Edward. Excelente presentación. Voy a leer unas preguntas que tenemos por aquí en el chat. Si alguien desea realizar una pregunta directa a don Edward, le podemos abrir el micrófono también. Bueno, don Miguel Ángel Santamaría nos dice que si aún está vigente la jurisprudencia del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo en cuanto a que en los procesos administrativos disciplinarios se debe de aplicar la caducidad mensual y no la prescripción, porque los actos de administración pública son imprescriptibles.
El asunto es que aquí usted tiene que hacer una mezcla. El artículo 22 de la Ley Marco de Empleo Público habla de caducidad. De hecho, cuando expliqué ese artículo, yo les decía, vean, está tan mal redactado que puede pasar lo siguiente. Usted, licenciada Arguedas, es la presidenta ejecutiva de una institución y se va de vacaciones, pero a usted le llegó la sanción de la persona hoy. Usted se fue de vacaciones mañana. La persona que la llega a suplir a usted no entra a conocer ese cúmulo de documentos que usted tiene ahí porque los considera que son muy suyos, entra a agendar el día a día de esa presidencia ejecutiva que usted tiene y cuando usted regresa dentro de un mes, usted se encuentra esa sanción ahí y ya la sanción usted no la puede aplicar. ¿Por qué la sanción no la puede aplicar? Porque ya caducó. El compañero tiene razón y de hecho recuerdo muy bien cuando en el Grupo de Derecho Administrativo de Costa Rica, en una exposición de procedimiento administrativo, el expositor hablaba, porque la Ley General de Administración Pública dice que las potestades de la administración nunca caducan. Bueno, pero es que en aquel momento, por principio de integración de las normas y por norma más favorable, que también se cola ahí, sacábamos esa caducidad del Código de Trabajo. Hoy en día no, hoy la tenemos en el artículo 22 de la ley 10.159, que es de aplicación obligatoria para todas las instituciones que están en el artículo 2 de esa ley. Muchas gracias. La siguiente dice, vamos a ver, si un departamento legal municipal no resuelve sobre el pago de derechos laborales de un exfuncionario, se puede acudir a la vía laboral sin agotar la vía administrativa. Vean, tengan mucho cuidado con eso, porque como que no es del tema, pero no importa. Y recuerden que también, es que cuando uno le toca exponer después de alguien tan brillante como el doctor Jorge Leiva Poveda, entonces ya como que es repetir sobre lo que ya alguien con más conocimiento que uno ha dicho, pero eh, ayer don Jorge habló del agotamiento de la vía administrativa. El Código de Trabajo tiene un articulito muy tramposo que los colegas no leen y en especial los de los sindicatos no lo leen. El artículo palabras más, palabras menos dice, señor X, eh, a usted le dieron tal sanción, sí. Bueno, ¿qué quiere hacer? ¿Va a presentar los recursos? No, voy de un solo a la jurisdicción laboral. Perfecto. Viene el abogado de la municipalidad, presenta sección de falta de agotamiento de la medida administrativa, se la rechazan. Pero el mismo artículo me dice, ¿quiere usar el recurso ordinario? Sí, ok. Presenta el recurso ordinario. Concomitantemente, presentan el proceso judicial. La municipalidad vuelve a presentar la falta de agotamiento de la vía administrativa al lugar. ¿Cómo al lugar? Pero no es que esto era que si yo quería, sí, pero el artículo dice que si usted agota primero la vía administrativa, tiene que esperarse hasta que la vía administrativa se resuelva para luego poder acudir a la vía jurisdiccional. Si usted no agota los recursos internos, pues entonces acuda directamente a la vía jurisdiccional y no va a tener ningún problema. Por cierto, licenciada, la resolución más eh, relevante sobre eso, entran al código de trabajo aquí en Sinalevi, escriben agotamiento de la vía administrativa, le dan cliccito ahí y busquen una resolución en Nexus del Tribunal de Apelaciones de Liberia. La jueza hace un desarrollo, pero espléndido ahí de cómo tiene que interpretarse el agotamiento de la vía administrativa según el Código de Trabajo. Otra consulta, esta sí es de una persona anónima, dice, ¿cómo puede medirse la costumbre como fuente de derecho o norma no escrita? ¿Qué tan frecuente o histórica es una costumbre? Vean, yo no me voy a poner a inventar donde ya otros hablaron. Si ustedes quieren leer sobre costumbre,
Por ahí están, por acá tengo, dame un segundo. No es que le haga publicidad a los libros, pero por aquí tengo en algún lado la tesis completita de don Eduardo Ortiz Ortiz. Don Eduardo habló de cómo funcionaba la costumbre. Perdón, aquí están, aunque no les estoy mintiendo. Aquí está, esto es como la Biblia del administrativista. Eh, la costumbre no puede ser contraria al derecho. ¿Cuál es la costumbre más común que uso yo cuando doy clases? La media hora de café o los 15 minutos de café, licenciada. No están reglamentados, no están en un reglamento autónomo, no están en ninguna ley, no están en el código de trabajo, pero todas las oficinas del Estado tienen 15 o 30 minutos de café, 15 en la mañana y 15 en la tarde. Bueno, como esa costumbre no atenta contra ninguno de los demás principios del derecho público, entonces ahí es donde nosotros podemos recurrir a la costumbre. Sobre lo demás, se lo quedaría viendo al compañero, pero si me mandas la pregunta, le aseguro que con mucho gusto le mando las referencias de don Eduardo y recuerdo por lo menos 2 o 3 pronunciamientos de la Procuraduría que hablan sobre la costumbre. Muchas gracias. La siguiente dice, si el Consejo Municipal en pleno es el órgano decisor, ¿quién certifica el expediente bajo este nuevo esquema? ¿Nos podría repetir el cambio en el ámbito municipal, por favor? No, la secretaria, ahí no hay ningún problema, porque el 53 dice que la secretaria certificará todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con el consejo. Ahí no hay ningún problema. El cambio que se dio en el régimen municipal fue este. Hasta el domingo a la medianoche, si yo quería una certificación de cuánto debía en la MUNI, iba y la pedía al departamento correspondiente, el departamento mandaba el expediente a la secretaria del Consejo Municipal, la secretaria hacía la certificación y me llamaban para que yo la recogiera y la pagara. Ahora ya no. Ahora la secretaria va a certificar expedientes del consejo, acuerdos del consejo, actas del consejo, menciones honoríficas que hace el consejo. Cualquier cosa que tenga que ver con el consejo lo va a hacer la secretaria. Así que no habría ningún problema con eso. Perfecto. La siguiente dice, las municipalidades, al estar incluidas en el artículo 2 de la Ley de Marco de Empleo Público, deben acatar las directrices que Mideplan emite. No, si no son Matina, porque recordemos que Matina es la única que no se declaró exclusiva y excluyente. Todas las demás municipalidades de Costa Rica se declararon exclusivas y excluyentes y por consiguiente lo que le diga Mideplan no les aplica. Don Gilbert Gómez le dice que qué carga, que qué conocimiento más amplio, que muchas gracias. Don Royden Mora Salazar dice, yo tengo una consulta, el artículo 20 de la Ley Marco de Empleo Público menciona un mes para aplicar el procedimiento preliminar de investigación, pero sería desde que se cometió el acto o desde que la alcaldía inicia el procedimiento. No, sería desde que se tiene noticia. Recordemos que la investigación preliminar, vamos a ver, la investigación preliminar patológicamente ha sido utilizada por la administración para interrumpir el plazo de prescripción. Patológicamente ha sido utilizada para eso. Entonces es muy divertido porque resulta que vamos a procedimentar a un funcionario que estando incapacitado se fue para Flamingo. Bueno, pero resulta que el tipo tiene videos en TikTok de él en Flamingo, tiene reels en Instagram, tiene fotos en Facebook, tiene audios de WhatsApp a los grupos de trabajo diciendo que está en Flamingo. A la administración se le va y hace la famosa investigación preliminar. Pues ya ahí no funcionaría porque sería un abuso del derecho. ¿Cuándo se hace la investigación preliminar? Bueno, faltan 500,000 colones en la caja chica. No sabemos a ciencia cierta quién se los pudo haber llevado. Sabemos que tuvieron acceso Pedro, Pablo y Juan. Bueno, entonces vamos a hacer la investigación preliminar para determinar quién pudo, por ejemplo, haber sido. El plazo que establece la Ley Marco de Empleo Público dice muy clarito, si la investigación preliminar desde su inicio
se ve interrumpida por más de 30 días, prescribe. No hay más. Muchas gracias. Seguimos. María Elena Vargas dice, cuando es por mala administración de fondos públicos, es también por un mes el plazo para la prescripción. No, otra vez, este es un ejemplo que se nos quedó de la integración del derecho público. Hay varias cosas. Primero, para los estimables colegas que todavía estén, recuerden que las audiencias de procedimientos administrativos que tienen que ver con el tema que dice Marianela no son privadas, son públicas. Esas audiencias son públicas. Número uno. Número dos, ¿dónde puedo encontrar normativa? En la Ley General de Control Interno, en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Ley General de Control Interno y Ley de contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, ¿a dónde me disparan? Al 71, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establece una prescripción de 4 años cuando son notorios y de 5 años cuando no lo fueran. Entonces ahí no aplica el plazo del mes. Ojo, yo sí me atrevería a decir que una vez hecho el procedimiento administrativo y una vez determinada la sanción, aunque sea con el plazo quinquenal de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, regreso nuevamente al artículo 22 de la Ley Marco de Empleo Público y ese es el plazo, ese es el tiempo que tiene el jerarca para poder aplicarme la sanción. Muchas gracias. Dice Giselle Solano, de acuerdo a lo que indica la Ley Marco de Empleo Público en el artículo 21, es un mes de investigación preliminar, pero para dar fin al proceso disciplinario desde la apertura del órgano director hasta cumplir con audiencia e informe final del órgano director hacia el órgano decisor, ¿cuánto tiempo es para todo eso? 2 meses. Lo que pasa es que sigue siendo un plazo ordenatorio, no perentorio. Vamos a ver qué más dice. ¿Qué pasa? Esta es suya. Una falta que dice el archivo notarial lo pasa como falta ante el juzgado notarial. Para el proceso, ¿aplica igual el mes de sancionar dentro del proceso o ese mes para hacer el archivo de la denuncia ante el juzgado notarial? ¿Qué opina? Yo también lo estaba leyendo y no desconozco sobre temas de notariado. Vamos a ver, por este otro lado tenemos si el consejo, si yo creo que esta no la leí, si el consejo municipal en pleno, así esta ya la leí, dice, los órganos adscritos a la corporación municipal, como un comité de deportes, aplica excluyente de la misma manera que su municipalidad respectiva. Tienen que haberlo aplicado. Sí. Bueno, estas son las consultas que tenemos por el chat. No sé si alguien desea hacerle una pregunta directa al licenciado Edward para que se le pueda abrir el micrófono. Si alguien quiere preguntar, que levante la mano. Vean, a mí me hubiese encantado que alguno me hubiese cuestionado todo el entramado, porque yo creo que los compañeros deberían de tener claro esto. Mi posición actual es esta. Ni en la caja, ni en el Poder Judicial, ni en las universidades, ni en el Tribunal Supremo de Elecciones, ni en las municipalidades, ni en ninguno de los que están mencionados en el artículo 2, en este momento se puede despedir a nadie. A pesar de que la ley orgánica del Poder Judicial sigue funcionando, a pesar de que el Código Municipal sigue funcionando, a pesar de que la Ley General de Administración Pública sigue funcionando, no hay norma habilitante para brincar de la Ley Marco de Empleo Público a esos cuerpos legales. Lo otro, esta interpretación extensiva que hago yo de la intervención del Patronato Nacional de la Infancia
yo le soy muy sincero, a mí sí me gusta mucho y me parece sumamente lógica, especialmente porque quienes hemos trabajado en régimen disciplinario sabemos que muchas personas solo tienen un bien o lo único que tienen es su ingreso por salario y, y indirectamente eso afecta a todo el núcleo familiar. Y si el Código Procesal de Familia a mí me está dando un derecho procesal que es traer a un asunto, vean que ahí no dice que solo tienen que ser juicios, a la institución que fue creada por constitución para defender el interés superior del menor, a mí me parece sumamente lógico que esa posibilidad sea aceptada. En fin, me hubiera gustado que también habláramos de eso, pero no hay problema, podemos seguir hablando de la ley mal empleo público, todo lo que ustedes quieran. Vamos a dejar, Edward, eso para la mesa que vamos a hacer con los grandes que lo van a acompañar. Vea que usted hoy nos ha dado una lección que le puedo decir. Mi profesor de Derecho Administrativo fue don Ricardo Zamora, nos hablaba de García Enterría y en una hora usted me dio una lección que no aprendí en 4 meses. Así es que creemos todos y así están los diversos comentarios. Nos quedan 2 charlas de contencioso administrativo con 2 grandes maestros, don Alex y don Luis Ortiz. Y esperamos también unirnos todos para poder contar con ellos. Recordarles que el próximo sábado y el que viene, 7 y 14, tenemos un evento presencial en la Universidad Central con aspectos prácticos. Empezamos este sábado con pensiones, derecho de familia, con don Ricardo González, con Natalia Calderón y con el licenciado Kendall Ruiz, el doctor Kendall Ruiz, hablándonos de los cuidados que debemos de tener al litigar con la inteligencia artificial. Ahí don Edward nos puso esta semana un post que nos dejó pensando a todos. ¿Qué pasa si me doy cuenta que una sentencia fue redactada por inteligencia artificial? Bueno, esto ya lo estamos encontrando no solamente en resoluciones judiciales, sino que también en redacciones de artículos, de demandas y en contestaciones. Entonces, eso es parte de lo que tenemos que también ir valorando. Edward, agradecerte. Creo que ha sido muy claro, muy práctico. Nos has dado una muestra de ese conocimiento que tenés de pasar de una norma a otra para integrar y de lo que nosotros tenemos que hacer. A veces solamente nos quedamos con la norma básica sin buscar soluciones. Esto que usted dice de que estamos ahora con situaciones en donde ciertamente no tenemos esa posibilidad de ejecutar, o por lo menos de dar término a los procesos disciplinarios, pues es de pensar. Y creo que si les piden a alguien, pues tenemos que ir a la vía judicial también a decir que se aplicó una norma que no estaba en uso o que por lo menos estaba suspendida por la Sala Constitucional y que la Sala Constitucional tiene efectos ergaones y de acatamiento obligatorio. Vamos, Rafa, en ese punto, porque creo que es muy importante para esta charla. El problema no está en el Poder Ejecutivo. Ahí no hay ningún problema en el Poder Ejecutivo. El problema lo vas a encontrar en las autónomas y en los otros poderes, porque la posición, y por lo menos ya me pasó en el CIPA, en la caja, la posición de la colega de la caja fue: la normativa de relaciones laborales está vigente. Sí, claro. Y por eso en el artículo que te voy a pasar, yo vengo y digo esto, vean, funciona así. Yo salgo de mi casa, me despierto, tomo el desayuno, tomo el jugo, me como mi huevito, agarro mi carro, me voy para el trabajo y cuando regreso en mi carro, la calle dice en mantenimiento. La calle dice en mantenimiento. Yo veo mi casa, veo que dejé la luz de la cocina encendida, tengo las llaves de mi casa está ahí, pero no puedo llegar a mi casa en carro. No puedo llegar a mi casa en carro porque me están arreglando la calle. Esa calle que me están arreglando en este momento es el artículo 21 de la Ley Marco de Empleo Público. ¿Qué es la casa?
la Ley General de Administración Pública, el Código Municipal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la normativa de relaciones laborales de la Caja. Ahí la estoy viendo, pero no le puedo llegar a como siempre he llegado. Entonces no faltará quien me diga, Jay, bájese del carro y váyase caminando. Exacto, ves que ya tengo que cambiar la forma de llegar. Ya no voy a poder llegar de la misma manera. Entonces, si en este momento yo no puedo llegar de la forma correcta ni a la ley general, ni a la ley orgánica, ni a la normativa de relaciones laborales, la resolución lógica con base al principio de integración de las normas del derecho público es clara. No puedo despedir a ni una sola persona porque la están viendo de inconstitucional. Perdona que me metiera ahí, pero es que sí quería que les quedara esa parte. Te cuento que estuve trabajando en eso más o menos como desde septiembre del año pasado y lo terminé, será hace 8 o 10 días que terminé de darle cabeza hasta convencerme de ese asunto. Y muy importante también, don Rafa, que los compañeros tengan presente que sí, que el 148 de la Ley General de Administración Pública no ha desaparecido. La ejecutoriedad y ejecutividad del acto administrativo sigue existiendo, pero el 22 vino a cambiar eso. Entonces, ¿qué significa eso? Que si a vos te despidieron un funcionario X en cualquier lugar y le dijeron, tome, aquí está el acto final, váyase, no sabe un momento. El 22 de la Ley Marco de Empleo Público dice que hasta que el acto esté en firme. Y el acto va a estar en firme hasta que yo aplique todo el conocimiento que obtuve el 4 de junio del 2025 en una conferencia que dieron en la asociación con el doctor Leiva Poder. Eso sería. Brian. Sí. Así que. A todos. Muchas gracias, don Edward. Agradecerle a todos por haberse conectado e invitarlos a participar en todos los siguientes eventos. Son muy enriquecedores, eventos profesionales. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas noches, saludos. Muchas gracias a todos, Eduardo, agradecerte y nos seguimos viendo en estas clases para tener todos una buena praxis legal. Estuvimos con asistentes desde 80 hasta 95 personas, tuvimos una buena audiencia dentro de las personas que estaban inscritas, pero sabemos que los que estuvieron conectados hoy salen conociendo más de lo que sabían antes de esta charla. Muchas gracias, Edward, y saludos. Muy buenas noches. Hasta luego, Ayana, muchas gracias. Hasta luego.